3-0 en la Argentina. Nuestro enemigo es el enemigo del pueblo. La frase más repetida de las últimas horas es la de Moyano, en el sentido de atribuirle al presidente Macri que no solamente está desorientado, sino que se quiere rajar. Creo que esta es la parte final más importante. Hoy Schmidt, del triunvirato de la CGT en Córdoba, en el acto de movilización contra el ajuste, preguntado por los periodistas, dijo que Macri estaba en un laberinto. Es decir, distintas variantes para decir que está fuera de la realidad o se quiere escapar de ella. ¿Es así, Sergio Ortiz, secretario general del Partido de la Liberación, que se quiere rajar el presidente del ajuste? Yo no sé, lo que sí sé que mucha gente, entre la que me incluyo, quiere que termine este gobierno cuanto antes, en la medida que no rectifica ni cambia de rumbo y que con cada mes que pasa se pierden 3.500 empleos en la Argentina. En cada día que pasa, como en el día de hoy, se discuten las tarifas y suben las tarifas del gas a partir del 1 de octubre, un 40% promedio, otras más. Cuando veo en la televisión desde Córdoba el penar de los 357 despedidos de Telam, colegas periodistas de Telam, bueno, y cuando escucho que el hit que fue del verano fue hit en el invierno y empieza a ser ahora hit en la primavera, yo lo que quiere hacer Macri no lo sé. Lo que sí sé es que en función de que ha traicionado su promesa de pobreza cero, de que no iba a devaluar, hasta cosas menores, no voy a sacar el fútbol para todos. Como resultado de todo eso, sé que hay mucha gente que quiere que se vaya. ¿Cómo le impacta a usted, Berezovsky, la expresión de Moyano, el presidente se quiere rajar y que gobierna para los niños bien? Entre ellos será él, supongo, por la cantidad de dinero que tiene. No, las frases de Moyano yo hace ya muchos años que no las tengo en cuenta. Moyano, ¿a ninguna frase de él? No, porque sabemos lo que es Moyano. Moyano ha participado activamente en el derrocamiento de la Rúa, por ejemplo, con sus movilizaciones y paros desde el primer día. Fue en un tiempo aliado de este gobierno mientras tuvo algunas prebendas, algunos beneficios. Tiene a sus hijos ubicados y ahora, después de haber sido opositor a Cristina Kirchner, se vuelca al kirchnerismo. Estaba, por ejemplo, acompañado por Facundo Espinosa y Macario, que son el intendente anterior y la actual de La Matanza, distrito pobre, si los hay, en la República Argentina, que hace 35 años gobierna el peronismo y tenían la fórmula para la solución económica de nuestro país. No tengo en cuenta lo que dice Moyano. Me parece que es peligroso que Moyano actúe, porque siempre que actúa muy violentamente. Hubo tiros, recuerda usted, en la época de Menem, ¿no?, con los camioneros. Julia Di Santi, que es dirigente nacional del Nuevo Más, participó hoy de la movilización contra el ajuste. Por supuesto. En Córdoba. Por Bien. supuesto, como parte de la oposición docente. Usted advirtió allí confluencia de muchos sectores sindicales que no tienen coincidencias a veces operativas, pero que se dieron cita en el lugar. Sí, digamos, nosotros participamos de esa movilización, pero justamente acá hay un problema que es cómo enfrentamos este ajuste que está metiendo el gobierno, que el gobierno lo mete por la vía de la inflación, no lo mete por la vía ¿no?, de las corridas y demás. Bueno, ese es el ajuste del gobierno y justamente hay todo un sector, como decían acá, que está con mucha bronca. Entonces lo que se vio hoy en la movilización es que hay bronca. Claro, por arriba hay lío. Sí, es Esa cierto bronca que se hay expresa en la necesidad de esos sectores, como dice Ortiz, de que termine Macri con su gobierno. Yo eso lo he escuchado, digo, no es algo que la gente se lo pregunta, te lo comenta, es algo que en todos lados la gente se pregunta si no es este el punto culmine del gobierno, ¿no? Pero claro, porque el deterioro de las condiciones de vida que hay,
¿no? La sensación de desgobierno, de que nadie te da respuesta con esto del dólar, que vos sabés que aumenta el dólar y al otro día va a aumentar la nafta, aumentó el pan, el precio del pan, es una cosa realmente preocupante. Las tarifas, todos los meses viene un nuevo aumento, la novedad ahora de la discusión del presupuesto, que es lo del transporte, el conflicto en la universidad pública. Digo, en todos lados se expresa esa bronca del deterioro de las condiciones de vida. Gabriel Frisa, diputado nacional de PRO, Cambiemos, ¿repercuten estas demandas de algunos sectores para que se vaya a Macri? ¿Le evalúan ustedes? Más que repercutir, ¿le evalúan ustedes? Nosotros escuchamos propuestas, digo, como respuesta a todos estos pedidos o a todas estas preguntas, yo tengo una contestación. A este gobierno lo pueden sacar con las elecciones del año que viene en octubre y con los votos. Como también se les dijo Moyano después, que intentó mezclarlo por ahí. Entonces, en democracia se resuelve con votos, no con patoterismo, no con piquetes, bueno, pero es no con antidemocrática presiones, la campaña. O sea, que el gobierno esté haciendo este ajuste, eso es antidemocrático. Eso es una visión tuya. Nosotros, obviamente, sabemos que la gente la está pasando mal y el presidente lo que está haciendo es trabajar para, con todas las herramientas que tiene, poder resolver la crisis. Y lo que espera de la oposición, entre los compañeros que están acá, es propuestas superadoras a lo que el gobierno está haciendo y distintas a lo que durante 70 años se hizo en la Argentina y que generó 30% de pobreza, como la hemos recibido en el 2015, para poder salir de esa crisis. Porque la verdad, con los cortes de calle, con la prepotencia, con los piquetes, no vamos a salir los argentinos. Ya tenemos historias demasiado duras para seguir repitiendo siempre el mismo camino. Yo realmente creo que es antidemocrático para poder haber hecho una con un campaña gobierno, ¿no? diciendo pobreza cero y haber tomado una sucesión de medidas que justamente lo que generaron es el aumento de la pobreza. Vos sabés, cuanto más sube el dólar, más pobres tenés. Bueno, ¿dónde está la pobreza cero del gobierno? Eso es antidemocrático. Si vos no podés cumplir esa promesa, bueno, esta misma actitud ha estado desde el primer día, no es nueva. Ahora toma más fuerza, porque es cierto que estamos en un momento complicado. Ahora, cuando la presidenta ni siquiera entregó la banda en el momento del cambio de gobierno, cuando se llevaron hasta los cables de la computadora de cada ministerio, donde el gobierno tuvo que entrar a ciegas, donde estuvimos un año denunciando la corrupción que por suerte hoy sale a la luz de todos los sectores, ¿no? Este gobierno de las corporaciones, todos están sobre... Está bien, pero todos el que están puestos sobre la mesa. El precio de la nafta fue Macri. Después de 7 trimestres de crecimiento, a donde bajamos la pobreza en ese momento, donde se hizo la mayor obra de infraestructura en los barrios más humildes, después de tanto gobierno del peronismo, hoy somos, digamos, Satanás al que hay que correr por la fuerza, al que hay que prenderle fuego. Yo digo, sería muy bueno poder escuchar alguna vez, sobre todo de la izquierda que tantas ideas positivas tiene, una propuesta clara de gobierno para que el presidente continúe, termine democráticamente y después, si la gente elige otra cosa, hablando de Satanás, Miriam Prunoto, intendenta de Juárez Selman, de la provincia de Córdoba. Para el radicalismo de Córdoba, Satanás también es el gobierno de Schiaretti de Córdoba. Sí, nosotros la verdad que... Y se ha acentuado eso en el día de ayer con un mensaje durísimo del nuevo presidente del radicalismo, que es el intendente de Córdoba. Sí, exactamente. O sea, no hizo más que poner en los medios lo que venimos hablando y lo que venimos padeciendo los ciudadanos de la provincia de Córdoba, ¿no? Porque nos pasa a todos. Hay intendentes que la pasan muy mal con esta cuestión de que los fondos no llegan a los municipios como corresponden, de la mano de quien corresponden, porque tenemos un montón de punteros políticos a donde somos gobierno del radicalismo o el PRO o alguien de Cambiemos, tenemos punteros políticos donde se bajan los recursos. Entonces, eso tampoco corresponde ni es democrático y estamos jugando sucio, ¿no? Porque no podemos
controlar a quién le llegan esos recursos, porque hablamos de que no queremos tener más pobres y no sabemos a dónde van y no van a los lugares que realmente se necesitan. Entonces la verdad que estamos muy preocupados con ese tema. Sí, preocupados con ese tema y de que se quiera enmascarar todo a través de una pobreza que la recibió del gobierno Unión por Córdoba en casi un 10% y tener más un 34% hoy en la provincia fue fruto de estos 20 años de Unión por Córdoba que tenemos en la provincia. De todas maneras, ya va a ser materia de tratamiento para ustedes. Tienen un Satanás en Córdoba, que sería el gobernador, y eventualmente, si pretenden con la mano o con los dedos desde Buenos Aires imponerle un candidato, parece que están dispuestos en Cambiemos a resistir. Pues ya voy a entrar en ese tema. Yo quería hacer Sí, un Ortiz. pequeño comentario en relación a lo que dice acá la señora intendente o intendenta. Con mucho respeto, por razones obvias, ¿no? Pero pienso que en la Argentina... La razón obvia es por qué mujer o por qué intendenta. Ambas cosas. Soy una persona, estaría bueno por eso. El problema es que yo pienso que en la Argentina rige lo que yo llamo la ley de gallinero. O sea, en el gallinero los que están en el palito de arriba ensucian a los que están abajo. Entonces, la intendenta se queja de que en el palito de arriba el gobernador afectó a su municipalidad. Y el gobernador seguramente argumentará que el palito de arriba, Macri, lo ensució a él o le recortó fondos, etcétera, ¿no? Ahora, a mí me parece, señora, que hay que pensar en lo que está abajo, de todos ustedes. Es para lo que trabajamos nosotros los intendentes, que No, somos los no que creo, estamos no creo, en la no primera creo, trinchera. no creo por lo siguiente, por lo menos en este caso concreto. Los otros días hicimos un acto de homenaje a los 30.000 desaparecidos en el sindicato Luz y Fuerza. Hubo una variedad de sectores de derechos humanos, sociales, políticos no tanto, ¿no? Radical no había ninguno, del PRO tampoco, ¿no? Voy a hacer una acotación. Yo fui invitado, iba a participar, me había invitado precisamente usted y no pude estar presente por un estado afligente de salud ese día. A usted le pusimos falta con aviso, no tiene Bien, ni media muchas falta, gracias. ni media falta, doctor. Ahora, el problema es los que están abajo. Y me refiero que en ese acto hubo jóvenes al frente de Juárez Selman que se quejan del maltrato suyo, que no los recibe, que no los ayuda, que los denigra, que llama al periodismo, que llama a la policía, de la represión que hubo de 120 familias muy humildes, muchas de las cuales están viviendo en la iglesia de ahí de Juárez Selman. Entonces me parece, señora, que usted debería completar su crítica hacia arriba y reflexionar cómo trata Usted tendría que o conocer la destrata hacia estación abajo. Juárez Selman y saber cuál es la realidad y todo lo que estuvieron padeciendo estos vecinos de nuestra ciudad por prácticamente más de 3 años. Y se estuvo trabajando, y esto de personalizar, que ellos cometen un delito, tomar un terreno privado y culpar a la intendenta del desalojo cuando es la justicia la que da la orden, me parece que no es lo que corresponde. Sin contar que estaba el Ministerio de Desarrollo Social y las puertas de la municipalidad abiertas para dar respuesta. Y en estos 3 años que nosotros sí estuvimos trabajando, porque este conflicto no apareció el 1 de julio cuando apareció la prensa, sino que fueron 3 años que estuvimos sacando un montón de familias de ese lugar y reubicándolas en un lugar que sea digno, porque no tenían luz, no tenían agua, se culpaban al intendente que no le daba esos recursos, pero yo no iba a cometer un delito, porque yo no soy una delincuente para estas cosas, cuando había medios para poder dar una solución. Y es lo que se hizo con muchísimas familias. Si esto realmente no se corta y lo usan como bandera política para seguir teniendo un rédito económico ahí y usted político, sigue calumniando ahí a esa gente, nosotros señora. tenemos, yo conozco muy bien la realidad de Juárez Selman, Sí. por eso lo digo. Yo ahí digo, o sea, esto no está bien. Y bueno, como yo creo que lo vemos cuando los vecinos que hoy se encuentran dentro de la capilla, si pasan hoy, hay 4 vecinos adentro y los demás están afuera, y los que vivimos en Estación Juárez Selman, porque yo vivo en mi ciudad, los que vivimos vemos que a la mañana temprano llegan en remis o en colectivo y a la noche se van tal cual lo hacían en el predio. Entonces esto no es una realidad de Estación Juárez Selman, es una vivada de algunos que Qué bárbaro, quieren ser políticos. qué bárbaro. Bueno, le va... No, está bien, no quiero prolongar la discusión, No, solamente porque digo fue- que ni es muy útil ni siquiera se compadece y de muy la represión. esclarecedora. No tuvo usted una palabra de condena a la represión policial.
a la No hubo, gente que yo estuve sufrió, en el lugar y no hubo heridos, represión, a no los hubo niños en represión la policial, intemperie. sin contar que no hubo tampoco, Está bien. o sea, hasta que llegó la prensa y llegaron algunos personajes, no hubo ningún tipo de represión. Los policías entraron al predio desarmados completamente. Y cuando llegó la prensa con algunos diputados y senadores nacionales, empezaron a agredirlos con piedras desde afuera para adentro. Y no estoy defendiendo a la policía, No, para ni estoy nada. defendiendo a nadie. ¿Quién Estoy va a pensar contando, eso, señora? estoy contando lo que fue, lo que se vivió en Estación Juárez Selma y lo que vivimos los vecinos. Hablando de represiones y de movilizaciones para reprimir o de dispositivos oficiales, Berezovsky, la ministra de Defensa, de Seguridad, perdón, ha referido y ha utilizado la expresión guerra de guerrillas, que tiene que estar alerta la autoridad nacional para desactivarla. También ha hablado de organizaciones que trabajan para el saqueo de aquí hasta fin de año, etcétera, como consecuencia de la situación social que se vive. Esas palabras, guerra de guerrillas, saqueos, etcétera, ¿se corresponden, de acuerdo a su visión, con la realidad? Por supuesto que hay mucho de eso y no es nada nuevo en nuestro país. ¿La bala a la ministra en ese sentido? Sí, sí, claro. No sé si guerra de guerrilla, por supuesto me parece exagerado eso, pero saqueo sí, seguro. Eso hay quienes lo están motorizando a través de WhatsApp, a través de Facebook, de muchas redes sociales. Y una muestra está acá, una muestra de lo que ocurre con el patoterismo, con la prepotencia, es con los dos representantes de la izquierda, que ya me perdí, no sé a cuál partido pertenecen, porque cada 2 años cambian los nombres de los partidos, así que no sé si están juntos en el Frente de Izquierda o no. Pero como no ganan una elección, no ganan nunca una elección, a lo sumo pueden poner un diputado nacional, ni siquiera por Córdoba, por Córdoba no tienen ninguno. Entonces creen que sigue el acto del Patio Olmos aquí, e interrumpen a Frisa, e interrumpen a la intendenta, quieren hablar ellos solos, quieren que termine el gobierno de Macri. Claro, la ultraizquierda, desde Trotsky, que participó en la Revolución Rusa y después fue asesinado por los mismos burócratas soviéticos, pasando por el Che Guevara, la ultraizquierda siempre le hizo el caldo gordo a la derecha o a la burocracia. Nunca pudieron ganar nada, sirvieron, fueron mano de obra útil para cualquier movimiento. Por ejemplo, saqueos. Que Ortiz es un crítico severo de Trotsky. No, es muy ignorante el señor, porque dije que No, yo no hablé de él. Cambiamos de nombre cada rato. Vanguardia Comunista, 1965. ¿Me permite la revista? Maoísta, sí, Vanguardia Comunista, 1965 hasta 1982. Y 1982 hasta acá, Partido de Liberación. Así que... De mínima, cualquier persona que participa en política tiene la responsabilidad de interiorizarse acerca de las fuerzas. Pero además, es falso lo que si cambian de nombre todos los días, ¿cómo es falso lo que plantea en relación a que hay grupos que motoricen saqueos, sino que lo que motoriza los saqueos es la situación económica. Lo mismo dijeron con De la Rúa y con Alfonsín. ¿Y saben qué? Ustedes lo colocaron a Menem y ustedes lo colocaron a Dualde, sirviendo. Él también quería terminar y usted lo interrumpió. Bueno, defensor de pobres, pero en realidad no el es problema pobre, del gobierno... Disculpame. queda claro. Sí, claro, un gobierno de ricos y empresarios. Pero No, en realidad, seguramente no estoy hablando de dinero, estoy hablando de lo que vos la planteas. liberalización del dólar, ¿no? El pago a los fondos buitre, la dolarización de la nafta, del gas, todas las medidas que tomó el gobierno que favorecieron a los empresarios, porque la reducción de impuestos a los empresarios es terrible. Y todo eso, las tasas del Banco Central, todas esas medidas que se tomaron son las que causaron esta crisis económica. La crisis económica que la pagamos los trabajadores con nuestro bolsillo. Eso es lo que ocasiona también el problema en Juárez Selman, lo que agudiza la situación. El derecho a la vivienda no es ningún delito. Entonces, ¿cómo podemos nosotros acá plantearnos cuál es la salida? Digo, entonces, ¿qué? ¿No, es un delito pelear por nuestros derechos? ¿Es un delito pelear por lo que nos corresponde? Este gobierno está empobreciendo a la población y son medidas políticas, económicas, concretas. Entonces, nosotros, claro, participamos hoy de la movilización, pero también planteamos la necesidad de que el paro sea ya, el paro general. No podemos esperar al 25 de septiembre a que haya un paro. Nosotros necesitamos que los trabajadores podamos expresar nuestra bronca, porque la bronca está.
Las encuestas le dan 10% al gobierno. ¿Qué O yo, encuestas? o yo ¿Qué no leí. encuestas? O no leí el De Clarín, última- La de Nación. última, Digo, eso lo de menos. entonces- Permitime, Ah, porque es si no, ahora un lo de monólogo, menos. pero- Ahora lo de menos. pero sí, porque si claro, metemos pero que vos ir de decís que gobierno- la A voz ver, es de los a ver, votos, mira, pero después de Si los no es ver, un monólogo. para la que no verdad sea un monólogo. Claro, a ver, si nosotros tenemos que entregar el gobierno, no es un problema nuestro. Listo, no hay ningún problema si perdemos una elección. No estamos gobernando solo pensando en ganar una elección. Estamos gobernando para poder cambiar una realidad que, insisto, hace 70 años que la Argentina vive. ¿Es un delito usurpar tierras privadas? Claro que es un delito. No es un delito pelear por las posibilidades, pero con armas legales. ¿Cómo no va a ser un delito usurpar la propiedad privada? ¿En qué Argentina vivimos? Eso es un delito. Después los derechos, obviamente, y hay que trabajar para resolverlo. Yo vuelvo a preguntar, ¿cuáles son las propuestas de la izquierda para ¿Cuáles son esa? las propuestas de Sí. Cambiemos para el derecho a la Nosotros vivienda de estamos la trabajando, población? entonces te digo, Julia, por a ver si lo dejes ejemplo, completar a Frisa. por ejemplo, una de nuestras acciones, no propuestas, fue llevar la infraestructura básica a los barrios más humildes de toda la Argentina, cosa que no hizo el peronismo. Y eso significa salir de la pobreza, porque la pobreza, te insisto, no es solamente económica, y te aclaro porque ves que no me conoces, soy empleado de una cooperativa de servicios públicos. Entonces, digo, trata de ubicarte en los comentarios. Esas son acciones concretas. Ante la crisis, ¿el gobierno qué hizo? Trata de poder dar alguna ayuda superior a los planes sociales que hay. Se están buscando herramientas. Ahora, cuando se hace una denuncia como la que hizo la ministra, se hace con pruebas. No fue que dijo públicamente hay guerra de guerrillas. No, primero fue la justicia, llevó las pruebas de los grupos de WhatsApp, de Facebook, a donde se convocaba, y a partir de ahí se radica una denuncia. Alguna vez tenemos que vivir en un país normal. El país normal no es el de la usurpación, el de la prepotencia. El país normal es el de las ideas, el del debate constructivo. Ortiz, ¿qué otra forma que no sea la movilización popular hay para resistir a un gobierno al que se lo priva ya de legitimidad? Bueno, cada sector afectado echa mano de las medidas de fuerza, movilizaciones, asambleas, abrazos. Yo creo que si uno recorre hoy la geografía política del país, va a ver corte de calles, abrazo a las universidades, quinta semana de paro en las 57 universidades del país, y esto por un recorte de 3.000 millones de pesos que el gobierno Macri dispuso con respecto, por supuesto, a la universidad pública, ¿no es cierto? Entonces, es una forma muy variada. También uno puede resistir, por supuesto, en los medios, los pocos medios que quedan. Este es un espacio, por ejemplo, por eso estamos aquí, en las redes sociales, también en las cámaras, en las legislaturas. Lo que pasa es que en este último caso es muy difícil. ¿Por qué? Porque si de golpe toda la oposición unida se pone de acuerdo en aprobar una ley contra despidos, viene el señor Macri y la veta. O si toda la oposición unida se pone de acuerdo en congelar, retroceder las tarifas y a partir de allí aumentarlas solo en función del aumento del salario, viene el señor Macri y lo veta. Y en otros casos directamente esquiva absolutamente el Congreso. Supuestamente, según la Constitución Nacional, es el Congreso de la Nación el que entiende en la problemática de la deuda externa. Y Macri, violando la ley de la Constitución, la Constitución, la Carta Magna de la Argentina, firma un acuerdo primero el 22 de junio con el Fondo Monetario Internacional por 50.000 millones de dólares y esquiva el Congreso. Y ahora está negociando un segundo acuerdo modificando el primero y esquiva el Congreso, lo cual le ha valido una denuncia penal. Entonces es difícil. Ha sido imputado. Sí, ha sido imputado. Junto con los otros miembros del gobierno que han contribuido a esta situación que usted está refiriendo. El fiscal Dilelo es el que ha promovido una acción. Por eso, completándole a su pregunta, le digo, todas las formas de lucha que sean legales, que sean masivas, que tengan que ver con la defensa de los intereses de la gente, son válidas, incluso las parlamentarias, las electorales, las judiciales, las mediáticas, todo. Pero en definitiva caemos lo mismo. Si la gente no se queja, no se moviliza, no protesta, no se hace escuchar. Bersovsky, ¿cómo hay que resistir este embate?
Yo Para- quisiera pedir un derecho de réplica. Pero contéstele El con señor todo. Ortiz me ha No tratado hace de falta que ignorante. pida derecho de Yo réplica. puedo contarle toda la El historia de programa Vanguardia es Comunista réplica. porque soy mayor que él, seguramente. Vanguardia Comunista perteneciente brazo del Partido puede tener la Comunista misma edad. Revolucionario, que era maoísta. Así terminó China. Ah, no, Vanguardia Comunista no era del Partido Comunista Revolucionario. No, burro. ¿Cómo no? Vanguardia Perdón, Comunista es perdón. una Yo no lo cosa. insulté, ¿eh? Bueno, no sé si lo insulta. Vanguardia Comunista. Fue Pertenecía al fundador, PCR. fundador. Falso. Por eso digo, En la década del 70 pertenecía al PCR. ¿Cómo falso? El PCR, ¿me permite un minuto, medio minuto para contestarle? Si le esta permite ignorancia? él que estaba en el uso de la palabra, no, yo se lo doy. No, sí, Bueno. hable. PCR se funda en el año 68, se llamó antes Comité Nacional de Recuperación Revolucionaria, venía del PCE. Vanguardia Comunista se funda el 5 de abril de 1965 y venía del socialismo argentino de vanguardia. Nada que No ver. tiene nada que ver. Nada ¿No eran que maoístas? ver. Éramos maoístas, Ah, claro. ¿apoyaban al gobierno de Isabrilo Perrega? No, señor, eso Sí, es el señor. PCR. Eso es el PCR. Y Vanguardia Comunista, yo estaba en la Pero universidad en nosotros esa no época. nos Bueno, no mienta, importa. por favor, me Eran ofendés. maoístas. Tenemos muertos, tenemos Eran asesinados por la maoístas. AAA. Mire cómo terminó momento, China, mire cómo terminó momento, China. Raúl Cosoy, Ana María Estebago, Está bien, militantes de Vanguardia Comunista. Sí, está bien, Nada está que bien. ver con el PCR. Bueno, por pero favor. mire cómo terminó el maoísmo en el país más capitalista del mundo, Falso, China. falso. ¿Cómo falso? Muy bien, China. China, un país socialista, después lo discutimos en otro programa. A ver si que lo quiere. complete Berezovsky. ¿Cómo terminó China? China terminó siendo el país capitalista más poderoso del mundo que se disputa con Estados Unidos ahora la primacía mundial. Y que le presta dinero, por ejemplo, me confundí, perdón, Cristina Fernández de Kirchner, la segunda presidenta, primera fue Estela, mujer de la Argentina, a cambio de territorios. China ahora es un país capitalista, por supuesto, con un gobierno pseudo socialista, con partido único. Pero desde el punto de vista económico es ultracapitalista, pueblan el mundo. Yo vengo de Europa, he estado varias veces y ellos andan permanentemente por todo el mundo, incluso ya se sabe de los supermercados, lo bien que les va y me alegro mucho porque han adoptado el sistema capitalista. Voy a volver un momento al tema de Córdoba, el radicalismo, la relación con Cambiemos, el dedo de Macri, etcétera, porque el programa tiene que tener sus matices y sus variantes, porque si no, no enriquece la perspectiva del espectador. Totalmente. Ustedes también han cuestionado, por vía del presidente del partido, que si hay, mire el gesto de caballerosidad que tiene el camarada Ortiz, Y allá para con me queda un usted, poco lejos, pero si no Bueno. también le serviría. que se van a oponer al dedo de Macri, que vaya escuchando Frisa también, que se van a oponer al dedo de Macri, Sí, que va a querer totalmente. imponer y quieren el voto, No, me quedó bien que planteado. van a ir anoche. a una votación para imponer o No, para defender obtener lo que creemos los candidatos. que corresponde, ¿no? Nosotros, una cuestión fue por ahí lo que son las elecciones de medio término, donde consensuamos y vemos qué es lo que va a poner dentro de este espacio de Cambiemos cada uno y a dónde vamos a llegar, donde algunos resignamos unas cosas, otros otras, que sí venía, nosotros sentimos desde la Unión Cívica Radical, que venía con una directiva del presidente Macri, y en esta cuestión de la gobernabilidad es que nosotros acompañamos y estamos de acuerdo con esto. Ahora, ya en unas elecciones a gobernador, nosotros vamos a poner nuestros candidatos que se van a consensuar también en la mesa Cambiemos, y es más, el presidente del comité Mestre, que asumió ayer, lo dejó claro, y con un Cambiemos a la cordobesa, de ampliar este frente para poder ir contra el gobierno de Unión por Córdoba. O sea, va a ser todo, pero dentro siempre de los actos que lleva la democracia. O sea, no vamos a imponer, no vamos a cortar ruta, no vamos a hacer nada que esté No fuera van a de la romper. ilegalidad, no vamos a romper. Siempre ¿Estás segura que no van a romper? Yo creo que no, porque somos personas, o sea, todas grandes, formamos parte de un... No, pues puede ser grande y romper un problema de disociación de los pero yo creo que objetivos. nosotros tenemos en claro de que queremos gobernar la provincia de Córdoba, y Cambiemos es una buena herramienta para llegar a ese fin. Entonces vamos a seguir dialogando. No puedo decir, juro por Dios y todos los santos, de que no se va a hacer, pero en este momento estas son las condiciones y vamos a defender a nuestros No candidatos. estamos en un tribunal A de los- justicia y tampoco estamos en misa. Así que ¿puedo decir cualquier cosa? No. Diga, Los diga. candidatos, no. Dígalo. Yo creo, no, porque sinceramente digo lo que siento.
Entonces yo creo que tenemos muy buenos candidatos dentro del espacio Cambiemos y tendremos que ver quiénes son nuestros afiliados y quién es nuestro pueblo el que elige eso. De paso, acerca de los juramentos, estoy en contra de que haya crucifijo en la sala de audiencia de los tribunales, lo que me parece una verdadera vergüenza. Correcto. Que se imponga desde el lugar donde se administra justicia una imagen que divide las opiniones Sí, y que son- no permite que se Yo creo que son- coincida acerca del respeto y de la consideración. Me queda un minuto, Frisa, antes de pasar a la pausa. ¿Corre riesgo? ¿Cambiemos en Córdoba? No, de ninguna manera. De todas maneras, es ciencia ficción. No se olviden, me queda un minuto. Estamos preocupados por otra cosa, no por quién va a encabezar Cambiemos el año que viene. Hoy estamos preocupados por la situación del país. De todas Bien. maneras, vamos a ser lo suficientemente inteligentes para generar algo superador a Unión por Córdoba y lograr que la gente se enamore de nuestra propuesta y poder ganar. Todavía Frisa habla de enamoramiento para la propuesta del PRO. Un hombre verdaderamente optimista. No lo digo con ironía de ninguna manera. Lo digo para alentarlo en ese propósito. Pasamos a la pausa y ya volvemos. Pobreza cero en la Argentina. Un panel con todas las edades y muchas visiones contrapuestas, antagónicas como lo es la realidad. Julia Di Santi, dirigente nacional del Nuevo Más, joven. Después de haber ganado en la calle los que querían que hubiese la ley del aborto, perdieron en el Congreso, no en diputados, en el Senado. Ahora los supuestos defensores de ciertos valores religiosos, etcétera, se oponen a la educación religiosa en las escuelas y también a la separación de la Iglesia del Estado. Frente a eso, ¿ustedes van a volver a la calle? Por supuesto. No nos fuimos de la calle, en realidad. La verdad fue un proceso... Perdón, ¿esa es inmenso. una bandera que subsiste a pesar de la gravedad de la cuestión social y económica existente? Por supuesto. Incluso hay ejemplos espectaculares de eso. Hoy estamos en medio del conflicto universitario, por ejemplo. Bueno, 3 veces se bajó la bandera papal de la ciudad universitaria, se han retirado vírgenes de distintos lugares en el país, no solo aquí en Córdoba. Digo, hay un sentimiento profundamente laico en toda esta pelea universitaria, además de que la pelea universitaria entró en la escena política de forma central y que está realmente siendo un canal de expresión de la bronca para todo un sector de la población, ¿no? Realmente sí, la pelea por el derecho al aborto sigue en pie, a la vez que Pues yo hablo ya de la educación sexual, del sexual en las claro. escuelas. Nosotros, claro que, por ejemplo, al día siguiente, a los 2 días, cuando muere una chica en un hospital del conurbano bonaerense, Liz, se hizo una manifestación en el hospital porque muere a causa de un aborto clandestino y se continúa en un montón de procesos estudiantiles la exigencia de la educación sexual integral, que nosotras además planteamos que tiene que ser con perspectiva de género, feminista, digamos, pero justamente, o sea, hay una cuestión que realmente en la calle se sigue expresando y que tarde o temprano el movimiento de mujeres se plantea sus próximas acciones, justamente el movimiento de mujeres... Pero ese ya, el de la educación sexual y el de la separación de la Iglesia y del Estado, ya no es una cuestión de reivindicación únicamente de las mujeres. Exactamente. Comprende al conjunto de la Exactamente. sociedad. Pero- Y a ver, eso aquí le quiero preguntar, ¿por qué ha aparecido ahora, más que el de la educación sexual, el tema de la separación de la Iglesia y el Estado? Bueno, Y se ha instalado en el escenario de las discusiones en la Argentina de hoy. Es una resistencia también a la injerencia del Papa, una animadversión hacia su gravitación en algunas cuestiones de la Argentina. Bueno, a mí me cuesta hablar de esto porque soy de ascendencia judía, si bien no practicante. Pero ¿puede opinar? Sí, opino lo mismo. Yo creo que tiene que ser laica la educación, que la Iglesia tiene que... Al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Pero creo también que la presencia de Francisco y su injerencia en los asuntos políticos, decididamente, ¿no? Porque no es
no es de manera embosada en los asuntos políticos argentinos, puede haber contribuido en alguna medida, ¿no? Pero son avances que se van multiplicando, ¿no? Se van multiplicando y llegan a lugares a donde yo recuerdo cuando se modificó la Constitución provincial en 1986, que creo que usted fue constituyente. Sí. Yo fui secretario del bloque del Partido Justicialista. Claro, también se habló de la separación de la Iglesia y del Estado, y murió una amiga y yo fui a la misa y me tuve que aguantar que el Papa nos diera lecciones de cómo teníamos que votar para la Constituyente. O sea, es un tema viejo ya. Yo cuando había religión tenía que salir de clase. Para usted, Ortiz, el tema de la separación de la Iglesia y del Estado, ¿guarda alguna relación con la, que llaman muchos, injerencia indebida del Papa en los problemas internos de la Argentina? La posición suya, la del Partido de la Liberación, me interesa saber sobre la acción del Papa en la Argentina. Sí, primero voy a coincidir acá con mi adversario y decirle que en la ciudad de Belleville, donde yo cursaba el primer grado secundario en la escuela, allá en el año 58, es más chico que yo. Yo era el único que me retiraba del grado cuando llegaba el cura a dar clases de religión, supuestamente. En realidad después mis compañeros de clase me decían que no daba tanta clase de religión, sino que aprovechaba para vender revistas y hacer plata. Y después salíamos dos evangelistas y yo. Así que de chico, esto no tiene nada que ver con la militancia partidaria, vengo de una familia de tercera generación de ateos. Así que quizá por eso comparta todavía más fervientemente la idea de respetar a todas las religiones y a todos los cultos, pero también respeten la independencia del Estado y respeten a quienes como yo somos ateos u otros agnósticos y demás. Y no lo digo en función de la Iglesia Católica. Yo he estado en Irán, por ejemplo, y respeto a los musulmanes, respeto a los judíos, no en broma, muchos compañeros y camaradas judíos, Rubén Kriskowski, muchos compañeros del partido fueron desaparecidos por la dictadura, así que un gran respeto por todos los cultos, pero a rezar en la Iglesia. Y en relación a lo del Papa Francisco, bueno, yo tengo con respecto al Papa Francisco mis antipatías de la época en que era Bergoglio y desaparecían curas y él tenía una posición cómplice y le daban a Macera el honoris causa en la Universidad del Salvador, en Buenos Aires. Pero reconozco que desde que asumió como Papa, en general, sus encíclicas son sensibles para con la gente, con la pobreza, en contra del neoliberalismo, en la defensa del medio ambiente, y en ese sentido tengo una posición de apoyo crítico, si se quiere. Lo que sí es apoyo, pero es crítico. Me gustaría que muchas cosas que dicen encíclicas viniera y diera una misa en Ezeiza con 2 o 3 millones de personas. Yo creo que en ese caso el orden neoliberal terminaría o estaría más próxima a su fin. Bueno, es una visión la suya verdaderamente original y además era muy útil saber la posición de un hombre de un partido de izquierda para saber y establecer cuál es, en definitiva, el criterio que hay con respecto a la acción, no tanto pastoral, sino de las definiciones que exceden lo pastoral por parte del Papa. El radicalismo, que ha tenido siempre una tradición laica, preponderantemente laica. ¿Usted se inscribe, Miriam Prunoto, intendenta de Juárez Elman, en esa corriente? Sí, yo creo ¿En la que separación de la Iglesia y del Estado? Sí, yo creo ¿En la que educación sexual en las escuelas? totalmente de acuerdo y creo que acá vamos a coincidir también con nuestros adversarios, diría. Pero brindo por esa porque- coincidencia, brindo bueno, por esa muy bien. coincidencia. No, yo creo que es necesario, pero me parece que son procesos y llevan tiempo. A mí lo que me preocupa mucho de todas estas nuevas olas, de si estoy de acuerdo o no con el aborto, que todo se hace con mucha agresión. Hay mucha agresión y eso es lo que me preocupa y eso es lo que estamos educando nosotros a nuestros niños, diciendo, a ver, la forma de conseguir el triunfo en algo es si vos vas, cortas una ruta, quemas imágenes, estás en contra de la iglesia, en contra de los que piensan distinto. Yo, por ejemplo, no estoy a favor del aborto, nunca en mi vida hubiese abortado y, sin embargo, tal vez entienda por qué alguien decide abortar, o sea, no tengo que ser tan extremista y querer imponer mis ideas con tanta violencia. Eso es lo que a mí me preocupa mucho. Diputadas nacionales de radicalismo han sido muy activas ¿Sí? en la legalización del aborto.
Sí, totalmente. Yo creo que es necesario, pero necesitamos aprender muchas cosas antes. Me parece que primero la educación sexual en las escuelas. Primero estemos culturalmente y socialmente preparados para llegar en el último de las instancias al aborto. O sea, lo que corresponde a su tiempo. No nos volvamos locos, no nos embanderemos y salgamos a pelear y exponiendo Obviamente tanta habla violencia. como intendente, además porque mira también a su feligresía, Sí, en la no, que hay pero- diversidad de opiniones religiosas. Sí, hay en Estación Juareceno mucho evangelismo y la verdad que he participado de He las tenido presente celebraciones. eso. Sí, y soy, la verdad que lo disfruto porque veo lo que hacen por la sociedad. Mucho más los evangélicos que los cristianos, ¿no? O sea, los católicos. Por eso yo creo que está bien respetar lo que cada uno piensa, pero respetemos eso, por favor. Ahora, ¿puedo decir algo? Perdón. Yo daba educación para la salud, estuve en el Ministerio de Salud 18 años y dábamos educación sexual a los maestros para que se vaya implementando en el año 84. Y me causa gracia porque los que ahora están de acuerdo con la educación sexual, en esa época estaban en contra, estuvieron en contra siempre. Ahora, por el cuco de la ley de despenalización de la interrupción del embarazo, promueven hasta el uso del preservativo, que nosotros lo venimos promoviendo desde que empecé en Y educación en para la aquel salud. entonces usted dice, Sí. lo resistían totalmente. Totalmente. Pero volvemos a la realidad económica social, para saber si usted, yo una vez dije acá, y creo que usted estaba en el programa, hasta el mes de mayo parecía que el PRO se llevaba todo por delante. Y desde el mes de mayo en adelante, todos los encuestados, de todas las tendencias, de todos los intereses, porque los encuestadores no son inocentes, trabajan para determinados intereses, dicen de la caída, no dicen inexorable e irrevocable, de la caída paulatina y progresiva de Macri. Puede ser real, la verdad que no lo sé. Es lógico que en medio de una crisis la imagen se deteriore, pero yo insisto, como gobierno no estamos pensando en nuestra imagen, no estamos al frente de un espejo viendo si nos maquillamos un poco más, un poco menos. Estamos trabajando para salir de la crisis, porque yo coincido con usted. Hasta el mes de febrero, marzo, el país venía de a poquito recuperándose. Y todo lo que dijimos de hacerlo paulatino, achicar el gasto exorbitante que tiene el Estado, de hacer un Estado eficiente. Bueno, hubo variables externas que nos pegaron como nos pegó siempre. Digo, en 70 años hemos vivido un montón de crisis, seguramente los que son más grandes que yo acá las recuerdan, que hace que tomemos medidas más drásticas y que eso obviamente afecta a la población y esa pobreza que venía disminuyendo de nuevo se nos escape. Pero hoy estamos abocados a resolver y a volver a encaminarnos en ese senda del crecimiento, poniéndole un impuesto a los que más tienen, porque no lo escuché decir acá, ¿no? Volviendo sobre el campo, que es el sector económico que hoy puede hacer un esfuerzo, no sobre el resto, Ahora te digo. y tratando, insisto, de calmar el sector financiero que vivió siempre a costilla de las crisis del Estado y que estamos tratando de combatirlo, y también peleando contra mafias, dejando actuar a la justicia, que también pone nervioso a muchos, y que hoy salen a la calle, yo no sé si a defender a los pobres o a defenderse de la justicia, ¿no? Tal vez la historia después nos explique bien de qué lado estaban, si autodefendiéndose o defendiendo a los pobres. Dijo algo Ortiz a propósito de lo que estaba diciendo. Sí, es muy interesante este diálogo y lo vinculo con lo que él dijo en la primera ronda, cuando decía que la izquierda no tenía propuestas y que el gobierno en cambio venía trabajando. Yo quiero dar mi opinión sobre los dos puntos. ¿El gobierno viene trabajando? Sí, pero ¿trabajando para qué y para quiénes? A la luz de los resultados me parece que el gobierno viene trabajando según lo que dedujo e informó el Observatorio de Elites de Argentina. Hay muchos funcionarios, concretamente 269 funcionarios del gobierno del PRO Cambiemos, que ocupan 890 posiciones de directores, de gerentes, de CEOs, de ejecutivos de grandes empresas. El caso más paradigmático era Aranguren en Shell, que se fue, pero está Iguacel, que viene de Pluspetrol, y está Dietrich, que es de la concesionaria homónima,
y así de seguido, ¿no? Entonces, que trabajan, trabajan. El tema es para quiénes, y obviamente comenzando por el mismo presidente. Yo estoy de acuerdo en la lucha contra la corrupción, pero no olvidemos que Mauricio Macri estaba en los Panama Papers, el hombre que viene de Sebel, de Sogma, de Itron, de Correo Argentino, y esas empresas offshore, así que no tiene mucha autoridad para combatir la corrupción, me parece. Pero eso con respecto a que trabajan para los ricos. Este es un gobierno, Fidel Castro llamaba plutocracias a los gobiernos de, por y para los ricos. Bueno, mejor dicho, no es que lo inventó él la palabra, la utilizó en ese sentido. Yo creo que el gobierno de Macri es eso, quizás más que rico, monopolios, ¿no? Y con respecto al segundo tema, el tema de las propuestas de la izquierda, estimado, la izquierda tiene muchas propuestas. Recién dije, nosotros por ejemplo estábamos de acuerdo con la ley antidespidos y Macri la vetó, estábamos de acuerdo, para hablar de cosas inmediatas o urgentes, ¿no es cierto? Estábamos de acuerdo con esa ley que congelaba los tarifazos, la volvía para atrás al año anterior y actualizaba según el aumento de salario. Macri la vetó, o sea que hay propuestas inmediatas. Después obviamente, siguiendo con las propuestas inmediatas, si los docentes resisten el 15% en 4 cuotas, después en 3 cuotas y ahora con un asumen negro que llegaría al 24%, cuando la inflación prevista es del 42%, más vale que estamos de acuerdo con eso. Hasta el rector Hugo Yuri, radical de la Universidad de Córdoba, acompaña hasta cierto punto las reivindicaciones y reclamos de la universidad. Y después, si queremos ir a cosas más de fondo, te digo, Gabriel, el tema del Fondo Monetario y de la deuda externa. Macri ha aumentado la deuda externa a 354.000 millones de dólares. La fuga de capitales, según el observatorio de la UMED, fue de 66.000 millones de dólares en su gestión, 84.000 millones de dólares si se suman en ese concepto de fuga los pagos de interés y la deuda externa. Entonces nuestra propuesta es, paren con la deuda externa, paren con los acuerdos con el Fondo Monetario, que haya un estudio encabezado por el Congreso, que es el que debe entender esta materia, para ver qué es legítima y qué no de esa deuda externa. Mientras tanto, no paguemos esa deuda y esos intereses y esos capitales afectémoslo, ahí sí, a obras públicas necesarias y al bienestar de la gente. Para usted, la Julia, tiene para su propuestas. sector, ¿cuál es la salida? Y bueno, justamente... ¿Cuál es el programa Nosotros, dentro del cual ustedes se insertan? nosotros venimos un O poco... promueven. Un poco yo vengo de una nueva generación, ¿no? O sea, hay una cosa ahí del entusiasmo, de la forma de intercambiar. Eso se ve hoy en las universidades, hay 70 unidades. La gente le va a ponderar una nueva generación que Sí. toma el debate público como un 70 lugar, como una trinchera. unidades académicas tomadas después de históricas jornadas en lo que fue el debate por la legalización del aborto, que realmente, si de algo se encargó ese debate, es de instalar la educación sexual Bien, como pero ahora necesidad. avanzando para el tema social. Y nosotros venimos, claro, de hacer una experiencia súper profunda con el Senado y demás. Hoy se expresa en el conflicto educativo, pero realmente hay una cuestión que este optimismo que plantea el gobierno, que plantea acá Frisa, bueno, realmente no lo cree ni la gente, ni tampoco lo creen los inversionistas. Nosotros, digamos, lo que sentimos que hay que transmitir es que Macri no se aguanta más, ¿no? Entonces, eso es lo primero que hay que decir. Nosotros, por supuesto, que planteamos un montón de salidas. Digo, la necesidad del paro de 36 horas, acompañada de la prohibición de las suspensiones y despidos, la necesidad del 40% de aumento. Si el gobierno, del aumento de salario, si el gobierno está planteando que la inflación va a ser del 40%, bueno, justamente en el conflicto universitario están ofreciendo un 25%. Es un robo, es un asalto. Entonces, justamente, lo que nosotros necesitamos es que el pueblo decida, que realmente se pueda expresar democráticamente el derecho a decidir del pueblo, porque si no, claro, es muy fácil, haces una campaña mintiendo y después la gente se tiene que aguantar el empobrecimiento y la degradación de las condiciones de vida. Eso es terrible. Pero eso es que usted ya prácticamente ha enunciado. Quiero decir que la única salida es la electoral. En una democracia no hay otra. A eso me no hay quería otra referir. posibilidad. ¿Cuál es la salida Cada para- vez que lo hubo, y la izquierda, lamentablemente, pese a que no lo quiere, porque yo reconozco que fueron opositores a los Kirchner, a Menem, a Alfonsín, a la dictadura, dejaron muertos.
Yo soy consciente de eso, he votado algunas veces por la izquierda, sobre todo durante el kirchnerismo, pero siempre, si estamos peor, estamos mejor. Esa es la consigna de ellos. Entonces quieren que Macri caiga. Pero si cae Macri, no sube uno de izquierda. Eso es lo que tienen que entender. Si cae Macri, como cuando cayó Alfonsín, déjame hablar porque yo no te interrumpí. Sí, sí me yo interrumpió. respeto tu juventud, pero, Sí me interrumpió. pero déjame terminar nada más. Cuando cayó Alfonsín, cuando tuvo el golpe económico, del cual contribuyó de manera bastante importante la CGT, que ahora quiere la compañera que haga paro, y el peronismo, vino Menem y privatizó y extranjerizó todas las empresas del Estado. Cuando cayó de la Rúa, vino Duhalde y devaluó un 300%, implementó el corralón y mucha gente murió porque tenía su dinero en plazo fijo para una operación o para comprar su casa. Y se murió porque no se pudo operar o se murió de pena o de un infarto porque no pudo tener su casa. Y después vinieron los Kirchner, que se robaron un PBI o un PIB, para decirlo correctamente, de un año entero de la República Argentina. De modo que cada vez que cae un gobierno democrático, desde Irigoyen en el 28 para acá, lo que vino después fue peor. Y no benefició a la izquierda, No benefició a la izquierda. Lo que planteamos es que hay que enfrentar al gobierno en la calle. Eso Frisa, es la necesidad hoy. Carrió dice que va a morir al lado de Macri, así como una especie de En la Salvador en la Casa Allende Rosada. redivivo. Sí, me parece excesivo, pero sí estamos ¿Te dispuestos a parece defenderlo. excesivo? Sí, digo, morir, pero sí creo que hay Que que lo sacan defenderlo, muertos, dijo. creo que hay que defenderlo al presidente y la posibilidad de cambiarlo se va a dar el tercer domingo de octubre, como dice la Constitución Nacional. O sea, tranquilo, hasta ahí colaboremos. Yo insisto, hasta acá escuché cómo gastarla. Si uno tiene una deuda externa es porque no la podemos generar. Entonces la pregunta también sería si la idea es, de nuevo, por las empresas, hay que nacionalizarlas, le vamos a quitar, digo, porque acá gastar es fácil. Yo administré mi ciudad durante 6 años, no podía gastar la que no tenía. Obviamente que queremos que los maestros estén mejor, obviamente que queremos que el empleo público esté mejor, obviamente queremos que las empresas del Estado sean eficientes, pero ese es el proceso en el que estamos. Yo no hablo de optimismo, yo hablo de trabajo. Después podemos estar equivocados, ¿no? Y lo va a decidir la gente, tranquilo, no hace falta. Les doy una idea a lo de la izquierda. Estoy terminando. Sí, por eso. Digo, para no perder más plata en el país. Movilícense un domingo. No lo he visto nunca, ¿eh? Yo le doy una idea a la derecha, cópiense de Evo Morales. Así le va. Miren entonces en el final cómo son contrapuestas las posiciones. Y me he quedado sin saber lo que piensa el electorado de Miriam Purotto. Por razones de prudencia se lo voy a preguntar en otra oportunidad. Hasta la próxima.